última hora, la secretaria de Energía, Rocío Nale, confirma que ya se logró la producción de gasolina primaria en la refinería de Dos Bocas. Lo que decían que era imposible, lo que decían algunos que no se iba a lograr nunca, ya es una realidad. Un hecho histórico, así lo calificó la secretaria Rocío Nale, quien agradeció al personal que trabaja en Dos Bocas, pero además no pudo ocultar su felicidad porque ya está produciendo desde hoy Dos Bocas gasolina primaria. Tengan para que aprendan, y como lo publicó en su momento un periódico de Tabasco, Dos Bocas tapa hocicos. Felicidades a todos. Muy bien. ¿Listo? Ya con la producción de Dos Bocas se podrá lograr una disminución en el costo de la gasolina en beneficio de todas y de todos los mexicanos. Cumple el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en un rubro muy importante, que es la soberanía energética. Vamos a escuchar lo que expuso Ángel Valderas, el reconocido Ángel Valderas, sobre la importancia de la soberanía energética, no sin antes reiterar que lo que se ha logrado en Dos Bocas no es cosa menor, y es lo que la prensa tradicional, lo que los medios callan. El que no tiene soberanía energética, cualquier país lo puede poner de rodillas. El que no tiene soberanía energética, salen cientos de miles de millones de pesos del país para importar energéticos. El que produce sus energéticos genera trabajo en su propio país. Está delineado. El primer sexenio del gobierno de la 4T sentó las bases para lo que sigue. Lo que sigue es consolidar nuestro sector energético, dejar de importar gas y recuperar nuestra industria petroquímica, porque México llegó a ser la sexta potencia mundial en petroquímica. Y eso significa trabajo en México, trabajo bien pagado, valor agregado y exportaciones. Se gana muchísimo más exportando fertilizantes, solventes y pintura que exportando materia prima como el petróleo. La industria eléctrica nace por compañías extranjeras, efectivamente. Quien funda Comisión Federal de Electricidad es Lázaro Cárdenas, así como funda Pemex, y entonces el Estado comienza a generar electricidad, pero las compañías privadas no les interesaba absolutamente para nada llevar electricidad a pueblos pequeños o pobres. Entonces, recordemos que Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica y entonces el artículo 27 constitucional le da al Estado mexicano la exclusividad en generación de energía eléctrica. Ahí está contestado. Porque si comienza con extranjeros, se nacionaliza con López Mateos, el Estado mexicano con el artículo 27 es el único que puede generar electricidad, pero Salinas de Gortari, con la ley de la industria eléctrica, una ley secundaria, la modificada en el sexenio de Salinas de Gortari, es donde le abren la puerta por detrás a los privados. ¿Cuántos años cree o considera usted que podríamos llegar a ocupar para alcanzar este nuevo logro? La pregunta es interesante, pero esto es algo que le preguntan siempre a Andrés Manuel. Acuérdense en la pandemia lo que le preguntaban a López-Gatell. ¿Cuándo va a acabar la pandemia?
¿Cuándo? Ya, díganos cuándo, tal fecha en tal hora. No, no es tan fácil, no es tan inmediato. ¿Por qué? Porque son muchos factores. Por ejemplo, cuando Alemania construye el gasoducto Nord Stream 2, no sabían que iba a haber una guerra en Ucrania. Tampoco sabían que iba a haber un boicot norteamericano destruyendo el gasoducto. Puede prever. No sabemos qué va a pasar ni siquiera dentro de 3 minutos. Entonces, esas preguntas son muy difíciles de contestar. Lo que sí tenemos que tener claro es que esto no es inmediato. Miren, los PAN y PRI abandonaron nuestras refinerías. Las dejaron trabajando a menos de 1/3 parte de su capacidad. Vendieron incluso partes internas de refinería, como en el caso de Salamanca. Entonces, rehabilitar las refinerías no se hace en 2 días. Construir una refinería como Dos Bocas no es una casa del Infonavit. 4 años tarda en construirse una refinería del tamaño de Dos Bocas. Entonces, no es inmediato. Y luego hay otro detalle. Esta semana el presidente en la mañanera hablaba de las carreras contra obstáculos. ¿De qué depende? Uno de los factores. Mire, yo soy profesor de ingeniería, hay un curso que enseño que se llama cálculo multivariable, multifactorial, porque la mayor parte de las cosas dependen de muchos factores. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad del cambio o de la consolidación de la 4T? Hay elementos que son ultra sencillos. Por ejemplo, si Morena y aliados hubiéramos conseguido la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se habría podido modificar la Constitución. Habríamos podido regresar al artículo 27 que señalaba que el Estado le correspondía el 100% de generación eléctrica. Bueno, ¿en cuánto tiempo habríamos podido revertir la nefasta reforma eléctrica de los neoliberales? En menos de 1 año, porque se habría podido modificar la Constitución. Pero no se tuvo la mayoría calificada ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, ni en 2018, ni en 2021. Pero es interesante la pregunta, porque entonces tenemos que tener muy claro cuáles son los obstáculos y cuál ha sido un obstáculo para este gobierno. No tener mayoría calificada ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Queremos que las cosas vayan más rápidas. Ahí está una tarea que también es de nosotros. En 2024, Morena y aliados tengamos la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y entonces podemos ir más rápido. Otra, tenemos un poder judicial en contra de la nación, porque en el caso del sector energético favorecen intereses extranjeros. ¿Necesitamos una reforma del Poder Judicial? Sí, pero también esa se facilita si tenemos mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Este fin de semana se está hablando de ciencia y tecnología. Bueno, los neoliberales nos dejaron un país en donde el 96% de la tecnología que usamos los mexicanos es extranjera. Este celular es chino, Huawei. Pero no porque yo sea malinchista, es porque no hay celulares mexicanos. Este teclado Dell es importado. Este micrófono importado, mi webcam Logitech, mi computadora, mi monitor, mi automóvil, mi módem. 96% de la tecnología es importada. Y ahí está otro gran problema de la soberanía. ¿Por qué? Pues porque si nosotros no tenemos tecnología, por eso presenté lo de los chips y las máquinas que trabajan para semiconductores, es una ilusión que un país
que no desarrolle su propia ciencia y tecnología sea independiente. Pero, como hizo el gobierno de la 4T, si la pandemia de COVID-19 nos hubiera agarrado con gobiernos del PAN y el PRI, esos tipos, con Roberto Madrazo de Latinus o con Manlio Fabio Beltrones, se habrían dedicado a importar ventiladores mecánicos que costaban $1 millón y vendérselos a sobreprecio al gobierno. ¿Qué hizo el gobierno de la 4T? Se tardó más, pero le metió dinero a la generación de nuestros propios ventiladores mecánicos. Getsi Ejecatl. Así lo explicó de manera magistral Ángel Valderas en una conversación en el Instituto de Formación Política de Morena. Esto hace unas semanas, pero hay que decirlo con todas sus letras. El día de hoy, que ya se produce gasolina en Dos Bocas, se han tapado muchos hocicos. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.